que por salvarlos a su Hijo dio. Tal vez mañana sea ya muy tarde y la cosecha puédase perder. Hoy es el día, anda y no te tardes, contigo iré la mies a recoger. Te envío a ti, aunque el sendero pase por valles negros de tribulación. Se acerca el día en que podré decirte: buen siervo fiel, recibe el galardón. Como el Padre me envió a mí, yo te envío a ti. Un día el mundo dejaré, a la dorada playa iré, llegando al cielo cantaré. Cristo mi camino guió, Cristo mi camino guió, Él me guió, paso a paso me llevó, al final de la jornada a los ángeles diré: Cristo mi camino guió. Mi senda aquí enderezó, las sombras negras me quitó, mi corazón él transformó. Cristo mi camino guió, Cristo mi camino guió, Él me guió, paso a paso me llevó, al final de la jornada a los ángeles diré: Cristo mi camino guió, al final de la jornada a los ángeles diré: Cristo mi camino guió. Vida 90.9 FM. Una revista informativa, recreativa, educativa. Así es, La Voz al Día. Las noticias que se producen a nivel local, nacional e internacional. El avance de la obra de Dios en todos los rincones del planeta. Nosotros estamos transmitiendo. Y los más hermosos testimonios. Con Aida Moreno, La Voz al Día. De lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por Vida 90.9 FM. Más esperanza. Vida 90.9 FM y Maravillosa Esperanza Radio presentan Profecías al Día. Un
recorrido por el pasado, presente y futuro de la palabra de Dios. Los acontecimientos actuales a la luz de las profecías. Profecías al Día. Un espacio que abre el conocimiento para el mayor entendimiento de las Escrituras. Los domingos a las 9 de la mañana, con repetición a las 10 de la noche, con Arnolfo Ardila. Por Vida 90.9 FM y Maravillosa Esperanza Radio. Profecías al Día. Para estar preparados. Siendo siempre. Herodes rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abia, cuya mujer, llamada Isabel, era del linaje de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios, guardando como guardaban todos los mandamientos y leyes del Señor irreprensiblemente, y no tenían hijos, porque Isabel era estéril, y ambos eran además de edad avanzada. Sucedió pues que, ejerciendo las funciones del sacerdocio por su turno, le cupo en suerte, según el estilo que había entre los sacerdotes, entrar en el templo del Señor a ofrecer el incienso, y todo el concurso del pueblo estaba orando fuera durante la oblación del incienso. Entonces se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, con cuya vista se estremeció Zacarías y quedó sobrecogido de espanto. A continuación, un programa mixto de producción internacional transmitido en horario para todo usuario, apto para ser escuchado por todo público, incluyendo niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. A partir de este momento, Vida 90.9 FM y Maravillosa Esperanza Radio presentan Profecías al Día. Los acontecimientos actuales a la luz de las profecías. Profecías al Día. Con Arnolfo Ardila. Desde ya, a través de Vida 90.9 FM y Maravillosa Esperanza Radio. Los acontecimientos actuales a la luz de las profecías. Con Arnolfo Ardila. Amigas y amigos, muy buenos días. Estamos contentos, felices de poder saludarlos en esta mañana hermosa y queremos extender a cada uno de ustedes una bienvenida muy especial a su programa Profecías al Día. Queremos saludarles en nombre de Vida 90.9 FM en Cabudare, de La Voz 89.5 FM en la ciudad de Carora, de Viene 101.3 FM en Mérida, Radio La Voz 106.9 FM en Guasdualito, Estado Apure, Visión Internacional 101.7 FM en Tijuana, Baja California, y de las emisoras de Radio La Voz Internacional en los estados Falcón y en el estado Táchira. Estamos trabajando para ustedes bajo la dirección de Dios, con su ayuda, con su voluntad. En los controles, en la musicalización del espacio está Arnolfo Daniel Ardila y frente a los micrófonos el pastor Oscar Tavera y es su servidor y amigo Arnolfo Ardila. Recuerda que puedes entrar en contacto con nosotros, que puedes comunicarte con nosotros a través del WhatsApp, el WhatsApp de Vida, de la emisora Vida, que es la emisora matriz en este caso, desde donde hacemos la producción. Más 58 412 706 7376. Repito, más 58 412 706 7376. A través del WhatsApp puede comunicarse con nosotros. Grábelo en su celular, en su device. Grábelo como Vida 90.9. Radio Vida. O radio adventista o emisora adventista, como usted lo desee.
pero también puede comunicarse con nosotros a través del chat de YouTube y de Facebook, tanto de Radio Vida, espacio 909 FM en YouTube, como de Radio Vida Montañita en Facebook, y transmitiendo, como siempre lo estamos haciendo, con Orlando Hispanics SDA y Orlando Hispanics SDA Oficial en Facebook. Son las redes sociales, el YouTube y el Facebook de nuestra iglesia acá en Orlando. Así que bienvenidos pues a Profecías al Día, y quiero invitarles a que saludemos al pastor Oscar Tavera, le demos la bienvenida el día de hoy y nos preparemos para que nos dirija en oración. Pastor, muy buenos días. ¿Cómo está usted hoy? Adolfo, yo estoy de buen ánimo, agradecido de las bendiciones de Dios, de su cuidado. Las bendiciones de Dios son nuevas cada día, cada mañana, dice la palabra. Y yo espero que nuestros seguidores y oyentes estén igual. No necesariamente estamos bien siempre, pero siempre Dios está con nosotros. Así es. Y cuando lo buscamos, podemos estar seguros que el que lo busca lo encuentra. Así que estoy de buen ánimo, feliz de compartir la palabra de Dios hoy con nuestros amigos y hermanos. Pastor, hoy tenemos un día muy especial porque es Día de la Madre. En Venezuela es Día de la Madre. Segundo domingo de mayo se celebra el Día de las Madres. Y también acá en Estados Unidos, ¿verdad? Se celebra el segundo domingo de mayo. No recuerdo si en Dominicana es otro día. En Dominicana es el último domingo de mayo. El último domingo de mayo. Así que mi esposa Rosy se aprovecha de eso. Hay que celebrarlo aquí donde vivimos, en la Florida, y hay que celebrarlo de Dominicana. doble celebración. Qué bueno, qué bueno. Así es. Sí. Así que bueno, vamos a aprovechar también de orar por esas madres que de verdad sostienen una sociedad, sostienen una iglesia, sostienen una familia, y negadas definitivamente, personas que están dispuestas a entregar todo, incluso ellas mismas, por sus hijos. Así que hoy es un día para darle gracias a Dios. Por eso hay muchas personas que están sufriendo, hay muchas madres que están sufriendo por pérdidas de familiares, de hijos, etc. Y lo que usted dice, pastor, en esta vida no siempre se está bien, no siempre se está feliz, porque hay situaciones difíciles por las cuales nosotros pasamos. Así que aprovechemos, vamos a tener una oración, pastor, y aprovechemos de orar por las madres también. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, te agradecemos, Señor, por un nuevo día. Te agradecemos por una nueva semana. Y nosotros, al iniciar nuestro programa, como hacemos siempre, lo encomendamos a ti. No solo el programa, no solo los recursos humanos y técnicos que manejamos este proyecto, sino a cada amigo, a cada amiga, a cada hermano o hermana que se conecta, que busca estudiar tu palabra, comprenderla. Danos tu gracia y tu bendición, Señor. Amén. Hoy queremos de manera especial pedirte una bendición por cada madre, por esas mujeres que entregan toda su fuerza, su energía por sus hijos, por su familia, Señor. Bendícelas, sosténlas, que ellas puedan sentir tu abrazo, que no están solas, que cada madre pueda sentir que te pueden clamar, que te pueden llamar, y tú eres su refugio y su fortaleza. En especial te pido por esas madres que recientemente han estado sufriendo a la pérdida de un ser querido, de un hijo, de un pariente, y por esas personas que han perdido a sus madres, que hoy también tienen recuerdos, que ellos puedan recordar con cariño a sus madres y también tener tu regalo. Gracias por todo, Señor. Iniciamos y abrimos tu palabra con la bendición de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bien, amigas y amigos, vamos a abrir la palabra de Dios porque continuamos con nuestro curso del libro de Apocalipsis. No sin antes decirles a nuestros amigos que hoy estamos haciendo un programa grabado, ¿verdad? Este es un programa que está grabado y que lo grabamos por algunas circunstancias que precisamente en este día no estamos en vivo. Así que quiero que sepan eso, pero vamos a estar muy pendientes del chat.
cualquier pregunta, cualquier cosa, vamos a estar pendientes del chat para poder acompañarlos en esto. Dicho esto, vamos a recordar que empezamos con nuestro primer tema, la revelación, primer capítulo. Y ya aprendimos que la palabra Apocalipsis no significa misterio, no significa desastre, no significa código, sino que significa revelación. Y aprendimos también que el Señor ofrece una bienaventuranza, el Señor ofrece una bendición muy especial para las personas que leen esta profecía, para las personas que la escuchan y también para las personas que la ponen en práctica. Y hemos dicho que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, y no porque nosotros lo decimos, sino porque de esa misma manera lo expresa el apóstol Pedro en su segundo libro, en su segunda carta, el capítulo 1 y el versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la revelación, nunca la Biblia, nunca la Sagrada Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los grandes hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Con esto en mente, a modo de repaso, pastor, veamos cuál debe ser nuestra actitud, la mejor actitud para poder comprender no solo la Biblia, sino especialmente el libro de Apocalipsis, que es al que nos estamos abocando en este momento. Y encontramos un versículo muy, muy importante allí en el libro de Lucas. Voy a compartir ese versículo para que entonces veamos qué es lo que sucede. Y vamos a darle un poquito de contexto a ese versículo, pastor. Claro. Este versículo aparece allí precisamente cuando nos está relatando un importante episodio. Jesús había fallecido. Ese fin de semana había fallecido, y ahora iban estos discípulos hacia Emaús, caminando entristecidos por todo lo que había sucedido. No sabían que el Señor Jesús ya había resucitado, y repentinamente se presenta ante ellos un forastero que empieza a caminar con ellos y empieza a hablar. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás acongojado? Y ellos le dicen: oye, pero tú serás el único que no sabes todo lo que sucedió este fin de semana. Claro. Y entonces ellos le cuentan al Señor qué es lo que pasó. Y este versículo está en ese contexto porque el Señor Jesús quiere ponerlos a ellos en: oye, mira, observa lo que decían las profecías acerca de mí. Claro, él no le dice acerca de mí, pero dice el versículo 27 específicamente que el Señor Jesús, cuando estuvo hablando con ellos, voy a leer desde el 25, dice: entonces Jesús les dijo: oh, simples y lentos de corazón para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en la gloria? Wow. Y el 27, y empezando desde Moisés y todos los profetas, les declaró lo que toda la Escritura decía de él. La pregunta es: ¿cuál debe ser nuestra actitud para comprender la Biblia? Y el ejemplo de Jesús nos dice claramente que él empezó a explicar la Biblia ¿desde dónde? Desde Moisés, y pasó por todos los profetas declarando lo que la Escritura decía acerca de él. Así que, pastor, cuando nosotros vamos a estudiar la Sagrada Escritura, ¿debemos solo leer el Antiguo Testamento? Algunas personas creen que solo debemos leer el Nuevo Testamento porque el otro ya es viejo, ya es el Antiguo Testamento. ¿O debemos hacer como hizo Jesús, desde Moisés en adelante, tomar las Escrituras para aprender de cada una de ellas? Justamente, Arnolfo y amigos oyentes, estos dos discípulos que van camino a Emaús están confundidos sobre un tema crucial, sobre el cumplimiento profético de un evento grandioso. Se había cumplido este fin de semana ante sus ojos varias profecías, pero ellos no las entendían.
Y ahora Jesús, que se suma de incógnito en su caminata, eran 2 que iban, pero ahora ellos están llorando y tristes por Jesús, pero no se dan cuenta que Jesús que está al lado de ellos, que ya ha resucitado. Otra profecía cumplida. Y entonces, para Jesús hacerlo entender las profecías y entender bien, Cristo le da un paseo por la Biblia. Es decir, no podemos entender las profecías estudiando particularmente una porción, un pedazo solamente. Para llegar a una conclusión de un tema profético, hay que estar de acuerdo con todas las escrituras. Yo no puedo dar una respuesta aquí de un punto sin tomar en cuenta lo que la Biblia dice en otra parte, que tenga que ver con ese asunto también. Por eso dice que cuando Jesús le iba a explicar un evento tan grande, anunciado por todas partes en la Biblia, empezó desde el Génesis. Por eso dice desde Moisés, porque así le llamaban los judíos a los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés. Hay un momento que Jesús le dice en una parábola: a Moisés tiene. Escúchenlo. Y no se está refiriendo a que Moisés estaba vivo, lo que está diciendo, tienen los escritos de Moisés, que Correcto. es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y luego dice, luego le habló, en otras palabras, Cristo le está hablando, y lo que está citándole la Biblia. Mira lo que dijo Moisés en tal libro, mira lo que dijeron los profetas, mira lo que dice las escrituras en tal parte. Buscando la manera, porque lo primero que le hacen en el verso 25 es una pequeña reprensión. Oh, insensatos, tardos, lentos para creer lo que han dicho los profetas. Correcto. Entonces, contestando esta pregunta de nuestra guía, ¿cuál debe ser nuestra actitud para comprender la Biblia? Oye, deberíamos tener el contexto de todas las escrituras, de toda la Biblia. No podemos entender la Biblia marginando una parte de ella. No, hay que tener una visión general de las escrituras. Claro, no te estoy diciendo a ti, amigo, amiga, que está empezando a estudiar, que tiene que conocerlo todo, pero cuando vamos a definir ya una interpretación profética o vamos a definir un mandato de Dios, Dios quiere que hagamos esto, hay que entender eso en toda la Biblia para poder tener una interpretación correcta, coherente y no contradictoria. En el contexto ese que usted menciona, el ejemplo de Jesús cuando le dice a las personas que están tratando de tentarlo y de hacerle preguntas supuestamente que él no podía responder. Sí. Y les dice, mira, tienen a Moisés. Claro. ¿Por qué no le obedecen a Moisés? Si estuviésemos hoy en día, estoy seguro que Jesús le diría a personas como estas, oye, tienen la Biblia. La Biblia. Ahí tienen la Biblia. ¿Cómo No lees? les diría, ahí tienen el Antiguo Testamento o ahí tienen el Nuevo Testamento. No, ahí tienen la Biblia, tienen la escritura completa para que la utilicen. Así que la mejor manera en que nosotros podemos utilizar y aprender de la Sagrada Escritura es usando toda la Sagrada Escritura, porque no podemos olvidar que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ya lo dijimos la semana pasada también, que el hilo conductor es el Espíritu Santo y por eso es que tiene un mensaje muy, pero muy especial para cada uno de nosotros. Así que, ¿cuál debe ser nuestra actitud? No marquemos ahí. Buscar la información contenida en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que, Arnolfo, para abordar el Apocalipsis y entenderlo, no podemos divorciarlo del resto de la Biblia. Correcto. De hecho, en las introducciones que tuvimos, en uno de los temas que dimos de introducción, el libro que más cita los demás libros de la Biblia es Apocalipsis. Correcto. El que tiene más elementos de los demás escritos de la Biblia, de todos los libros, es el Apocalipsis. Por eso usted desde que empieza a leer Apocalipsis, empieza a encontrar figuras que están en otros libros de la Biblia, que hacemos bien en ir y revisar ese contexto como acabamos de hacer, para decir por qué aquí está citando o me está usando este modelo. Ahora, el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dejó muchas enseñanzas y algunas las dejó, pastor, por medio de parábolas. Ahora, cuando se revela al apóstol Juan en Patmos, encontramos que el Señor Jesús se revela a través de algunos símbolos también y algunas visiones donde le dejaba algunas cosas que, oye, en un primer momento, incluso con Daniel, el mismo Daniel no las entendía.
¿qué quiere decir esto? ¿Por qué es esto, pastor? ¿Por qué Dios se revela en algunas oportunidades o en algunas circunstancias a través de parábolas y a través de símbolos? Y vamos a leer lo que el mismo Jesús le respondió. Contestó esta pregunta el mismo Jesús. El mismo Jesús, claro. Claro. Porque mire lo que dice Lucas, el capítulo 8 y el versículo 10. Nosotros invitamos la semana pasada y hoy también quiero invitar a cada uno de nuestros oyentes a que si tiene una Biblia, la busque y la marque. Participe con nosotros. Estudie con nosotros, léalo con nosotros. No deje que solo escuchar, no. Léala también para que vea si lo que estamos diciendo es así o no. Esta pregunta se le hicieron los discípulos a Jesús y se le preguntaron qué significaban las parábolas. Una parábola en específico, está hablando de la parábola del sembrador en este caso. Y él les dice: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que al mirar no vean y al oír no entiendan. Oye, pastor, esto se siente duro. ¿Qué quiere decirnos el Señor? Esto es asombroso, Arnolfo. Es bueno que nuestros oyentes sepan que generalmente cuando Cristo hablaba con las personas, les respondía de una manera que provocaba su atención. No era posible escuchar a Jesús y pasar por alto sus palabras, porque él sacudía a la gente. Y claro, Cristo quería que todo el que lo busque lo entienda y que lo conozca. Lo que pasa es que muchas personas abordaban a Jesús sin interés y sin intención de conocer ni entender el reino. Así es. Venían con su propia agenda, con su propio plan malicioso. Venían para acusarlo, para acecharlo. Venían para meterle trampas. Correcto. Y entonces Cristo les dice: les voy a hablar en parábola. Pero la Biblia está llena de parábolas. No solo Cristo habló en parábolas. Tenemos los evangelios, sino que encontramos parábolas en otras partes de la Biblia. Y entonces justamente las parábolas tienen el poder de hacer que el que está interesado se interese más. Se motive más por entender, por aplicar, por interpretar, y nunca olvida el mensaje que es estudiado en una parábola. Pero también las parábolas tienen el poder de que el que no viene interesado se quede dando vuelta. ¿Y qué fue lo que dijo? Y también a ese mismo que no vino interesado ni preocupado de aprender, las parábolas lo ponen o a rechazar intencionalmente o a interesarse intencionalmente. Porque cuando usted escucha un relato y usted no entendió y todos los demás entendieron, dice: oye, pero ¿qué pasó que yo me quedé así como en el aire? Entonces usted busca entender. De hecho, las parábolas de Cristo en la Biblia hoy la entiende un montón de gente que ni siquiera es cristiano. ¿Quién no ha oído la parábola del hijo pródigo? ¿Quién no ha oído la parábola del trigo y la cizaña? ¿Quién no ha oído estas parábolas? Y la mayoría de gente común, cuando la interpreta, suele darle una interpretación que está dentro de lo correcto, porque las parábolas tienen ese poder de hacer que el que está interesado entienda más y le vea la magnitud a la enseñanza, la vea con fuerza. Pero así mismo debemos abordar Apocalipsis, Arnolfo. Apocalipsis tiene una serie de símbolos, en este caso no parábolas, pero símbolos que pareciera que no está tan claro lo que está diciendo, pero cuando usted empieza a manejar esos símbolos, todo va cobrando sentido y belleza. Y una persona interesada en entenderlo se va a preocupar de entender esos símbolos y pronto el cuadro va a empezar a tener sentido. Pero el que no está interesado lo mira y dice: no, yo no entiendo esto, y sale corriendo. Pero ya vimos que esta es la revelación de Jesucristo, que Dios la dio para sus siervos. Es para nosotros, no salgamos corriendo. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender estos símbolos para que podamos ir armando el cuadro completo. Interesantísimo, porque eso es lo que dice Apocalipsis 1:1, que es la revelación de Jesucristo que Dios la dio al apóstol Juan para que la conocieran sus siervos. Así que va a depender de cada uno de nosotros, va a depender de nosotros. Estoy seguro que nuestros oyentes están aquí y están atentos al programa, es precisamente porque están interesados.
Amén. Primero, en querer ser siervos de Dios. Y segundo, porque quieren conocer. Así que el que quiere conocer, pues va a conocer. Amén. El que se interesa, va a aprender. El que no, pues no, eso es imposible. Que eso está escrito todos esos símbolos ya yo no llego a tanto. No. Pero son sencillos, son fáciles. Y hay algo interesante que nosotros mismos hemos dicho por mucho tiempo, pastor, desde que dimos inicio a este proyecto de Profecías al Día. Y es que la misma Biblia se explica. Así que a través de la misma Biblia nosotros vamos a ver. Y vamos a poner unos ejemplos el día de hoy que la misma Biblia nos habla. Por ejemplo, en Apocalipsis nosotros encontramos que hay un cordero. Apocalipsis, el capítulo 5, el versículo 6, nosotros encontramos que en esa visión el apóstol Juan ve un cordero. Y voy a leer el versículo, capítulo 5, versículo 6, dice: entonces en medio del trono de los 4 seres vivientes y los ancianos, vi de pie a un cordero. Vi de pie a un cordero. Ya, esto es increíble, ¿no? Vi de pie. Los corderos no tienen pie, tienen patas, ¿verdad? Vi de pie a un cordero como si hubiera sido inmolado. Y un cordero que parece que había sido inmolado o sacrificado, inmolado, ¿verdad? Sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y entonces quizás nosotros nos preguntamos, wow, pero ese cordero, ¿quién es ese cordero? ¿Y cómo sabemos quién es ese cordero? Interesante, Arnolfo, ¿verdad? La Biblia se interpreta a sí misma. Uh-huh. Si estamos encontrándonos con un cordero, y cuando uno mira esa visión de Daniel capítulo 4 y 5, una visión bellísima, y este cordero es el que viene a resolver un problema gigantesco que hay allí en esa visión del capítulo 5. Este cordero es que hace que Juan deje de llorar preocupado. Entonces, en la Biblia Cristo es el cordero. Pero, ¿por qué un cordero? Cuando usted revisa la Biblia, y ahora tiene que irse a Moisés, tiene que irse al Éxodo, ahora tiene que irse al Génesis, ahora tiene que irse al Levítico, ahora tiene que irse a la historia de todo el pueblo judío y a todo el sistema de economía judía de los sacrificios. Uh-huh. Era un cordero que se sacrificaba para perdón de los pecados. Fue un cordero que el pueblo hebreo en Egipto sacrificó para poner sangre en su dintel para liberación de que el ángel de la muerte no entrara en sus casas. Ese cordero simbolizaba a Jesús. El mismo Juan, el Bautista, cuando va a bautizar, que Jesús llega para ser bautizado, Juan no lo conocía, pero el Espíritu le dice, ese es. Y en Juan capítulo 1, versículo 29, Juan dice, he ahí el Cordero de Dios. Correcto. De manera que no soy yo por invento mío ni Arnolfo que vamos a decir que el Cordero es Jesús. El mismo Juan llamó a Jesús el Cordero. Y cuando Cristo fue sacrificado en la cruz, dice la Biblia que el Cordero se zafó de la mano del que sacrificaba. El velo del templo se rasga porque el verdadero Cordero está siendo sacrificado. Cristo le dijo a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Sí, en este caso fue sacrificado Jesús. Así que en todo el sistema religioso y el sistema sacrificial judío estaba el Cordero como un símbolo de expiación, como un símbolo de sustituto, como un símbolo del que carga mi culpa. Por eso ahora Juan, en la visión de Apocalipsis 5, en el versículo 6, no solo ve un cordero, sino un cordero como inmolado, como sacrificado, correcto, haciendo alusión a los corderos que eran sacrificados diariamente, que simbolizaban a Jesús. Así que este cordero significa Jesús. Pastor, una vez más tenemos que ir a toda la Biblia. Claro. Increíble, porque desde allí, desde el libro de Éxodo, donde se presentan todos los rituales que se hacían con un cordero, ya se mostraba que el cordero era el que
a través de esos sacrificios, usted colocaba la fe en que sus pecados eran perdonados. Ahora se presenta Jesús, camina hacia Juan en el desierto y Juan le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este sí es el verdadero, no hay otro. Impresionante. Y ahora lo encontramos allí en Apocalipsis, ¿verdad? Como inmolado, sacrificado. Y vamos a encontrarlo, Ajá, vamos a encontrarlo en diferentes partes de Apocalipsis. Por eso esta lección introductoria nos está preparando porque vamos a encontrar el Cordero en varias partes. Y ahora mismo aquí Juan lo ve como inmolado porque en esta visión ya Cristo tiene que haber sido el que murió por nosotros. Correcto. Para él poder tener la autoridad de hacer lo que había que hacer, que nadie podía hacerlo. Solo Cristo, sacrificado por nosotros o habiendo dado su vida, es el que puede venir y representar a la raza humana en este caso. Así que es un cordero inmolado. Correcto. Entonces, en el Apocalipsis nosotros, el cordero es un símbolo ¿de quién? De Jesús. De Jesucristo. Es un símbolo de Jesús, la misma Sagrada Escritura, desde Moisés en adelante, así lo demuestra. Pero hoy vamos a ver varios ejemplos de lo que significan algunas cosas, algunos símbolos. Y hay un dragón también. Hay un dragón, dice. Ahora, ¿qué significa ese dragón? Porque en una visión también, el apóstol Juan, y está relatada allí en el capítulo 12 de Apocalipsis, del versículo 9, encontramos un dragón. Pero mire como el mismo Juan allí lo describe, que no deja lugar a que nosotros nos equivoquemos quién es ese dragón. Versículo 9 dice, y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, cuando nosotros encontramos la figura de un dragón en el Apocalipsis, el apóstol Juan no deja duda de quién se trata. No deja duda. Fue visto que un gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Así que la figura del dragón, lo que simboliza es ¿a quién? A Satanás. Sí, a Satanás, claro. Es un nombre que entra nuevo en Apocalipsis, el dragón. Pero Juan dice, no le estoy hablando de un personaje nuevo, es la serpiente antigua. Y ustedes saben que un dragón es una serpiente, solo que más poderosa. Entonces Juan, aquí en Apocalipsis, como está hablando del diablo en una actitud desesperada porque le queda poco tiempo, lo va a presentar como un dragón terrible, destructor, agresivo. Pero él dice, no se confundan, que ese dragón es la serpiente antigua que engañó a Eva. Y lo identifica, es el diablo, es Satanás, para que no haya duda por ningún lado. Y en otras palabras, pastor, nos manda otra vez a Moisés. Nos manda a Moisés de nuevo, claro. Porque desde que entra el pecado aparece el diablo en escena disfrazado de una serpiente o a través de una serpiente. Entonces Juan aquí va a decir, no, el dragón que tú vas a encontrar en el resto de Apocalipsis, que lo vamos a encontrar en varias partes, y el dragón le dio su poder a la bestia, y el dragón fue lanzado al lago de fuego, y el dragón lo vamos a encontrar en varias partes de Apocalipsis. Usted sabe que se refiere al enemigo de Dios. En Apocalipsis, la guerra es entre el cordero y el dragón. Correcto. En Apocalipsis, el poder del bien y de salvación y liberación es el cordero, Jesús. Y el poder del mal, en suma, detrás del cual están todos los demás poderes malignos, es el dragón, que es Satanás. Así que ya empezamos a mirar, Arnolfo, interesante el libro de Apocalipsis. Ya empieza a tornarse maravilloso. Usted empieza a ver la escena, aparece un dragón, y dice, ¿qué será esto? Aparece un cordero. Oye, cualquiera no quisiera en una batalla de un dragón y del cordero estar del lado del cordero, porque el cordero no, ¿cómo un cordero enfrenta a un dragón? Pero en esta historia bíblica, el cordero hace las veces del que ocupa nuestro lugar, el que lleva nuestras cargas, el que lleva nuestra culpa, el que paga nuestra deuda, el que muere en nuestro lugar. Y eso le da derecho, o nos da a nosotros ahora el derecho por
por parte de Jesús a ser parte del reino de Dios y ser defendido por el poder de Dios. Muy bien, pastor. Y queridos amigos, vamos a ir a una pauta musical de esta hora y entonces regresamos para continuar con este interesante tema donde estamos descubriendo el significado de algunas figuras que encontramos en el libro de Apocalipsis. Profecías al Día, un espacio que abre el conocimiento para el mayor entendimiento de las Escrituras. La piedra que te da por muerto. Fe, saber que Dios ya lo ha resuelto. Fe es avanzar aun cuando el mar no ha sido abierto y aunque no haga tu voluntad. Dios siempre hace lo correcto, solo debes creer. Dios tiene un plan perfecto, solo debes creer y así poder ver lo imposible suceder. Mientras más dura es la batalla, mayor será el poder, solo debes creer, y Dios lo va a hacer. Es sanar tan solo con tocar su manto. Fe, dejar que Dios decida cuánto. No hay límite, pues no hay límite en la fe. Abandona un barco que ya está naufragando. Poner tus pies en el mar, pues el Señor te está llamando. Camina, pues solo debes creer. Mientras más dura es la batalla, mayor será el poder, solo debes creer. Fe, la convicción de lo que no ves, certeza de lo que esperas. Solo debes creer para su gloria. Solo debes creer. Profecías al Día, un espacio que abre el conocimiento para el mayor entendimiento de las Escrituras.
Bien, estamos de vuelta después de escuchar al Grupo Melody con este hermoso tema. Y queremos recordarle que estamos trabajando a través de Vida 90.9 FM en Cabudare, con La Voz 89.5 FM en Carora, con Visión Internacional 101.7 FM en Tijuana, Baja California, con las emisoras de Radio La Voz Internacional en Falcón y en el Táchira. Y estamos analizando algunos aspectos interesantes y descubriendo parte de la simbología del libro de Apocalipsis y lo que significa. Y por supuesto que hasta el momento hemos descubierto por lo menos dos cosas muy interesantes, porque el libro de Apocalipsis habla acerca de la victoria de Cristo Jesús sobre el pecado y sobre Satanás. Así que el protagonista del libro de Apocalipsis es Jesús, no hay duda, él es el protagonista. Pero también está allí el dragón, y ese dragón ya fue identificado como Satanás. Pero hay otros símbolos, pastor, hay otros símbolos. Así es. Están, por ejemplo, nosotros al estudiar el libro de Apocalipsis, en el Apocalipsis capítulo 17, en el versículo 1, quiero compartirlo, dice: entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿qué son esas aguas? Una gran ramera sentada sobre muchas aguas. Vamos poco a poco, ¿verdad?, descubriendo algunos símbolos, y vamos a buscar en la misma Sagrada Escritura, en el mismo libro de Apocalipsis, el capítulo 17, el versículo 15, cuando el Señor, explicando a Juan, le dice: me dijo también, relata Juan, las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. En otras palabras, el término aguas aquí en el libro de Apocalipsis y en la profecía, esa palabra agua significa y se refiere de una manera simbólica a los pueblos, a las naciones, a la gente. Interesantísimo. Apocalipsis 17 tiene el estilo del libro, Apocalipsis entero tiene el estilo del libro de Daniel en su parte profética. Era muy común en las profecías de Daniel que Daniel quedara a veces asombrado y que no entendiera y que un ángel viniera a explicarle. Así es. Aquí en Apocalipsis 17 le pasa lo mismo a Juan. ¿Ah? El ángel le dice, vino uno de los 7 ángeles, 17:1. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré. Y entonces le da una visión a Juan, una visión asombrosa. Pero Juan se queda espantado. Por eso en el verso 6, última parte, dice: cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Correcto. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? ¿Ah? Y yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia. Porque Juan quedó pasmado con la escena y el ángel ahora se la explica. Y en esta profecía, como en el caso de la profecía de Daniel, hay muchas cosas que no hay que afanarse mucho para buscar el significado, porque el ángel va a dar el significado. Así es. Cuando Daniel ve la visión, el sueño de Nabucodonosor del capítulo 2, el ángel se lo explica. Y cuando Daniel tiene la visión del capítulo 7 de Daniel, donde ve los reinos, las bestias volando, corriendo, Daniel quedó espantado, pero el ángel se la explicó también. Y aquí entonces, de manera intencional, en el verso 15 le va a decir que las aguas significan pueblos, naciones, lenguas, muchedumbres. Se está diciendo que esta mujer ramera se sienta sobre muchas aguas. Lo que está diciendo es que tiene el apoyo de los pueblos, de las naciones, de muchedumbre. Ya miraremos más adelante, porque apenas estamos introduciendo quién es esta mujer ramera y todos los demás detalles. Pero en Apocalipsis, cuando habla de este tipo de agua, porque puede referirse a la palabra de agua en otro contexto, hay una parte que Apocalipsis dice que vengamos a las aguas, y correcto, que vengamos y participemos. Ahí está hablando de otro sentido, pero en este caso, cuando habla de las muchas aguas, cuando habla de que las aguas corren como un río y destruyen, cuando habla que las aguas arrollan, está hablando de naciones, pueblos, lenguas. Así que estamos mirando 3 símbolos hoy fácilmente allí. El cordero es Jesús, el dragón
es Satanás, y las muchas aguas son pueblos y naciones que Satanás usa para engañar y destruir también. Pastor, interesante estos tres símbolos que hemos estado analizando hoy, porque en esos tres símbolos está centrado el libro de Apocalipsis. Así es. Una lucha entre el bien y el mal por el corazón de la humanidad, de la gente, de los pueblos. Y cada uno, individualmente, afortunadamente, individualmente, toma la decisión de cuál es el líder al que va a seguir. Si vas a ir tras el cordero o vas a ir tras el dragón. Interesante, ¿no? Interesante porque Apocalipsis, estos tres símbolos que estamos analizando el día de hoy, es el centro de Apocalipsis. Centro de Apocalipsis. Porque si bien el protagonista principal es Jesús, evidentemente no es otra cosa que llamando a un pueblo para darle la salvación que ya él ganó, porque ya ese cordero fue inmolado. Amén, aleluya. Es una aplicación perfecta. Jesús vino a dar su vida por el ser humano, por la gente, por los pueblos, por las naciones. Pero el plan del dragón es engañar, destruir. Por eso lo compara con la serpiente antigua que vino mintiendo, engañando. Por eso le llama Satanás. Satanás significa el enemigo, el adversario. Eso es lo que significa la palabra Satán. El que se enfrenta contra Dios. Y entonces en el medio están los pueblos, las naciones, las lenguas. En el medio estamos nosotros. Que indiscutiblemente los pueblos o las naciones o irán detrás de Jesús o irán detrás del dragón. De hecho, la palabra de Dios enseña que Satanás ha engañado las naciones. Él se cree que son de él. Las reclama como suyas. Acusa ante Dios a todo ser humano. Y Cristo vino a redimir al hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo el que crea en él. Así que en Apocalipsis es la lucha del Hijo de Dios, el Cordero, el que muere por nosotros, el que viene a redimirnos, y del dragón que quiere destruir, engañar a la raza humana, a la tierra, y convertirse en su rey, en su gobernante. Muy bien, pastor. Entonces, vemos cómo en la Sagrada Escritura nosotros podemos encontrar la claridad de la profecía, en la misma Sagrada Escritura. Yes. Lo encontramos cuando estudiamos el libro de Daniel. Dimos cuenta cómo en el mismo libro de Daniel iba, en un momento dado él quedaba completamente perdido. Así era. No se encontraba, se preocupaba, se desmayaba, desfallecía por el estrés de, oye, pero ¿qué es lo que me está enseñando? Y entonces venía un ángel y le enseñaba. Venía entonces la interpretación. Y podemos entonces encontrar la interpretación completa por el ángel. Así que al estudiar Apocalipsis, lo que tenemos es que tener mucho cuidado en ir analizando cada uno de los símbolos y ver qué es lo que la misma Sagrada Escritura dice acerca de esos símbolos. Porque hay un peligro, es de tratar de interpretar a nuestro modo. A nuestro antojo. Y eso es algo tremendo, serio, pastor. Eso es algo muy serio. Tratar de interpretar la Sagrada Escritura por lo que nosotros queremos que diga la profecía, o porque, bueno, como tenemos libertad, pues podemos, no, esta profecía no me gusta, no está muy bien, vamos a eliminarla, ¿verdad? O dice, ¿qué advertencia nos da Dios para cuando interpretamos las Escrituras? Y el Señor allí, a través del apóstol Pedro, segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 20, dice, ante todo, este ante todo es una advertencia importante. Mira, ante todo, sabed que ninguna profecía fue dada por voluntad del profeta. Ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada del profeta. Dice la versión que tengo aquí en mi mano. Ante todo sabe de esto.
sepan esto, ninguna profecía, ninguna interpretación tiene que salir de la interpretación privada de un profeta. No, claro que ni usted tampoco tiene que tener su propia interpretación. Usted tiene que ir a la Sagrada Escritura, como estamos yendo, y a través de ella buscar la interpretación, porque la Sagrada Escritura se interpreta a sí misma. No tenemos que inventar nada. Allí en Apocalipsis, leímos el capítulo 17, hablaba de una ramera que se sentaba sobre muchas aguas, y uno puede preguntar, bueno, ¿y qué es eso? ¿Cuáles son las aguas? Después, cuando el ángel viene a enseñar, le dice, mira, las aguas significan esto. Así que tenemos que ir poco a poco avanzando, identificando cada uno de los símbolos, buscando la simbología, viendo qué significa en el Antiguo Testamento, qué significó para Moisés, qué significó quizás para Daniel. En diferentes partes de la Sagrada Escritura vamos a encontrar la interpretación a lo que estamos estudiando o tratando de analizar. Y algo muy importante es que la Sagrada Escritura no se contradice. Así que no podemos llegar a unas conclusiones donde coloquemos una interpretación que contradiga lo que claramente está escrito en la Sagrada Escritura. Claro, claro. Este texto nos da una regla para interpretar las profecías. Uh-huh. Nos está diciendo que la profecía no es para que yo me invente una interpretación. En la Biblia hay lecturas devocionales muy lindas que siempre tienen su contexto literal, pero usted puede aplicarla de muchas maneras a usted. Pero cuando se trata de una profecía o de un mandato doctrinal o de un así dice Jehová, usted tiene que buscar descubrir qué fue lo que realmente Dios dijo, no lo que usted quiera interpretar o lo que yo quiera interpretar. Cuando se trata de una profecía, el asunto es más serio todavía, porque la profecía son señalamientos de eventos que Dios nos está dando de maneras específicas. Así que yo no puedo interpretar la profecía de manera particular, que así dice Pedro en algunas Biblias. Ninguna profecía es dada para ante todo, como nos leía Arnolfo, entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación particular o de interpretación privada, como diciendo, no, esta es mi interpretación, aquella es la tuya. Hay que hacer todo el esfuerzo por tratar de entender la profecía, buscando su real sentido por lo que dice las Escrituras, por lo que dice la Biblia. Hace un ratito la lección nos dio un principio general. A la hora de entender una profecía, asegúrate de tú examinar su relación con toda la Biblia. Y ahora nos está diciendo otro principio. No le des tú una interpretación de acuerdo a tu criterio. Asegúrate de ir a la interpretación basada en lo que dicen las Escrituras. Ahora, el siguiente versículo, que es el libro de Pedro, el siguiente versículo es donde dice, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y hay algo interesante, pastor, es que ese Espíritu Santo hoy también puede ayudarnos a nosotros. Perfectamente. Ese Espíritu Santo nosotros podemos acudir a Él en oración, pedirle, Señor, voy a estudiar la palabra de Dios. Envía tu Santo Espíritu para que yo pueda entenderla. Voy a escuchar este programa. Por favor, ayúdame a entender lo que aquí se está diciendo. Estamos tratando de hacerlo lo más sencillo posible y por eso elegimos esta manera de estudiar el libro de Apocalipsis. A propósito, porque sabemos que lección a lección, pregunta a pregunta, versículo a versículo, aquí y allá, vamos a aprender más. Vamos a poder tener una mejor comprensión. Pero ese ente que debe ayudarnos es el mismo que inspiró al profeta. Y está a nuestra disposición, pastor, ¿sí o no? Perfecto. El texto está diciendo arriba, mira, la profecía no tiene una interpretación privada o particular. Porque quien la dio, la profecía no vino por voluntad de hombre. Así que el hombre no es quien tiene que definir lo que significa. La profecía vino porque el Espíritu de Dios inspiró a santos hombres. Así que a la hora de entender las profecías hoy, hay que ir donde el que la dio, donde el que la inspiró,
para que Él nos diga qué es lo que significa. Y esa expresión que nos decía Arnolfo, más maravillosa, que es la misma que tomamos cuando Cristo hablaba en parábola. El que iba a escuchar a Jesús con sed de aprender, de entender, guiado por el Espíritu, entendía la parábola. Pero el que venía con su propia idea personal, a interpretar con su propia idea, se quedaba confundido. Lo mismo pasa hoy con el Apocalipsis. El que viene a entender el Apocalipsis hoy, el que viene a entender las profecías hoy, buscando la palabra de Dios, el Espíritu va a estar allí para irlo guiando. No está diciendo que de una vez tú la vas a entender, porque hay muchas partes de la Biblia que no la entendemos de una vez y el Espíritu no nos da la aclaración de una vez, porque lo que requiere de nosotros es que nos empeñemos un poco más, busquemos más, leamos más, preguntemos más. Vimos en estudios pasados cómo Dios le manda un personaje a Felipe en Hechos capítulo 9. Felipe está leyendo la Biblia y no entiende. Felipe no, el etíope está leyendo la Biblia, Hechos 9, y no entiende, pero tenía deseo de entenderla. Dice la Biblia que Dios le mandó a Felipe para que se la explicara. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Cuando no entendemos algo, empecemos a leer, a buscar, a preguntar, a pedirle a Dios que nos mande a alguien. Pero la profecía no está para que tú saques una conclusión personal o yo diga, esto significa esto y se acabó, porque entonces no estaremos recibiendo el mensaje de Dios. Pastor, el siguiente punto habla acerca de la síntesis del libro de Apocalipsis. Ya más o menos mencionamos que es una lucha entre el bien y el mal. En medio está la gente, pues el Señor quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, pero el tiempo es muy corto ya. Así que ese punto nos va a tomar mucho más que 5 minutos. Así es. Que 4 minutos, 3 minutos, que es lo que ya nos quedan para terminar nuestro programa. Así que vamos a dejar este pendiente allí. Es interesante que ustedes puedan leer Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. ¿Por qué? Porque desde allí podemos nosotros sacar una síntesis de qué se trata el libro de Apocalipsis. Iniciar este estudio y estudiarlo de esta manera, analizando con calma cada uno de los diferentes aspectos, creo que va a ser de gran bendición para todos nosotros, porque los primeros beneficiados somos nosotros. Cada vez que podemos estudiar, que abrimos la Biblia, que analizamos esto, pues nos da una bendición. Pero estamos seguros y queremos que sea una bendición también para ti. Yo quiero recordarle a nuestros oyentes que estamos analizando esto, especialmente nuestros oyentes de Cabudare. Esto es para nuestros oyentes de Cabudare. Quiero decirles que tenemos ese teléfono 414-014-706-7376. Queremos que lo graben, porque a partir de la próxima semana vamos a estar promocionando algunos regalitos para nuestros amigos allí en Cabudare que van a estar con nosotros. Regalitos que tienen que ver con la Sagrada Escritura, no otra cosa. Pues les va a ayudar a nuestros amigos a entrar no solamente en contacto con la emisora, sino también a recibir una Sagrada Escritura. Así que tenemos esto ya en mente, las tenemos ya en nuestras manos en Cabudare, y esperamos entonces que cada uno de ustedes pueda no solamente guardar el teléfono, guárdelo en su teléfono celular para que no lo pierdas. Pastor, tenemos 1 minuto, y en ese minuto quiero que usted nos diga o se despida y nos despide en oración. Sí, pues no tenemos más tiempo. Le dejamos a nuestros oyentes y seguidores con el sabor allí de que hoy comprendieron un poquito más el Apocalipsis. Vamos a orar y nos encontramos la próxima semana. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra. Pon en nuestros corazones deseo de entender y de venir a estudiar tu palabra con corazones humildes y buscando la dirección de tu Espíritu para poder entenderla. Hemos visto hoy que cuando abordamos la Biblia solo con la sabiduría humana y con la prepotencia humana, sin olvidándonos del Espíritu Santo, no entendemos nada, nos confundimos. Así que danos esa gracia.
Amén. Bendice nuestros seguidores, nuestros oyentes, lleva tu paz sobre ellos y sobre todo ayúdanos, Señor, por lo que aprendimos hoy, a aceptar el sacrificio de Jesús, el Cordero, por nosotros. Amén. Es en su nombre que te lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Amén. Amigas y amigos, que tengan todos ustedes un feliz día. Sigan pasándola muy bien, que disfruten con su mamá este día, los que la tienen ese privilegio de tenerla, disfrútenla, y que cada día nosotros podamos seguir estudiando de la palabra de Dios. Feliz semana para todos y que Dios les bendiga. Pastor, feliz semana. Arnolfo, feliz semana, y a nuestros oyentes y a nuestras madres que están también allí, que Dios les dé una semana linda con su familia. Amén. Los acontecimientos actuales a la luz de las profecías, con Arnolfo Ardila.